Polar Comunicaciones presenta Programa Especial COVID-19 en la Emergencia. Muy buenas noches a todos y todas, le damos la más cordial bienvenida acá a este especial COVID-19 en la Emergencia. Hoy un programa especial, no tenemos a uno de nuestros panelistas habituales, Rigoberto Figueroa, pero sí tenemos a Claudio Lara, que está con nosotros desde Santiago. Saludar a Franco en los controles, a toda la gente que nos está mirando en la región de Magallanes, en Chile, bueno, y en el resto del mundo. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. ¿Qué se cuenta por allá? Hola, Juan Pablo, buenas noches. Saludo ahí a la gente de Magallanes, a Franco y a Rigo, que no pudo estar, que seguramente nos va a escuchar más rato. La verdad, aquí con varios anuncios que seguramente vamos a ir conversando. Hoy día toda la región se mantiene en fase 2 y hay nuevas restricciones, cambios en el toque de queda, autorizaciones especiales para Navidad y Año Nuevo, en fin, harto que conversar. Sí, harto paño que cortar. Acá por lo menos se mantiene la fase 2 en Punta Arenas. Puerto Natales sigue todavía entrampado ahí en la cuarentena, no ha podido salir de ese pozo, y bueno, y todo lo que ustedes están viviendo ahora de las cuarentenas, de los permisos y todo, para nosotros ya es más o menos ultra sabido, y un poco lo que se está tratando de hacer acá en Magallanes es hablar con toda la gente y decirle que el autocuidado es fundamental, porque necesitamos mantenernos en esta fase 2, ojalá pasar este chaparrón de gente, ¿no es cierto?, aglomeraciones en los malls, pero que no es un tema que es, ¿no es cierto?, solo acá en Magallanes, sino que lo hemos visto en las ferias en Santiago, en los malls en Santiago. Vi también que se cerraron un par de malls en la región metropolitana, ¿no es cierto?, producto de estas aglomeraciones. Entonces es un tema que le pasa a todos, tanto tiempo encerrados, me imagino que es normal, pero ¿cómo se ve el panorama, Claudio, en Santiago? Entendiendo que escuchaba el otro día al ministro de Salud y decía de que en esta ocasión sí Santiago se va a ver como no como un todo, sino que, ¿cierto?, como las comunas independientes en un primer momento, pero si no, se van todos al encierro. Incluso estaba hablando de esa posibilidad, porque los números parece que son complejos, y los hospitales también, donde habían posibles derivaciones, que en su momento uno de ellos era Concepción. Concepción también está con los números muy muy críticos y ya tiene sus UCI, sus UTI a punto del colapso. Entonces eso le quitaría este plan B, ¿no es cierto?, de auxilio a Santiago. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se percibe esto en el ambiente? ¿O finalmente están todos de fiesta, Navidad, Año Nuevo, y después veamos qué pasa? Oye, la verdad que un poco de todo, se esperaba que la decisión del ministro en un principio fuera en función de los datos que tiene cada comuna. Habían, entiendo, datos desagregados por comuna en función de algunas más críticas que otras, pero se optó por esa decisión, por esa toma de decisión más bien estratégica a nivel regional. Entiendo que eso era algo que ya estaba cocinado desde el día de ayer, y el anuncio de hoy día fue que toda la región metropolitana se mantenía en fase 2. Algunas regiones del país retrocedieron, por ejemplo la región donde está Rigo, ellos estaban en fase 3, retroceden a fase 2. Así que la verdad los datos no están muy buenos. Hace rato que veníamos 1.000 casos diarios, con también un número de decesos bien considerable. De hecho se pasó la barrera de los 16.000 desde el inicio de la pandemia, lo que es un número brutal por donde se le mire. Y nada, con bastante preocupación, porque lo que comentabas tú hoy día, Juan Pablo, o sea, el tema de los centros comerciales está con todo. A mí me tocó salir a terreno hoy día por un trámite, que la verdad no me tomó más de 30 minutos, pero tomé varias vías de movilización bien importantes de la región metropolitana y cascos por todas partes. Entonces la verdad se veía harto flujo de vehículos, y lo que nos enteramos por las noticias, o sea, los centros comerciales llenos, todos con ya su aforo permitido más que sobrepasado. El mismo Costanera Center cerró porque ya estaba con bastante gente. Vi una imagen también de ahí en la región de Valparaíso, del Marín Arauco, también colapsadísimo. No sé qué decisión se habrá tomado allá, si es que se cerró o no, pero la verdad está todo muy colapsado, no solamente los grandes centros comerciales, sino que también ferias navideñas, las peatonales del centro de Santiago, las peatonales de Providencia están muy llenas. Me imagino que allá en Magallanes también se está moviendo mucho más ahora con el tema de la fase 2,
Entonces yo creo que la invitación que haces tú al principio de tu intervención es totalmente legítima. Cuidarse, al final la mejor medida es mantener la distancia, la mascarilla, el lavado de manos y nada, pues tratar de controlar esto porque se está poniendo bastante complejo y los números están dando duro. Sí, se está poniendo complejo, Claudio, no solamente en Magallanes, no solamente en Santiago, ¿no es cierto?, en la quinta región, sino que en Chile, bueno, y en el mundo. Vimos ya lo que está sucediendo en Reino Unido. Ya la mayoría de los países europeos están impidiendo, ¿no es cierto?, el ingreso de vuelos o de turistas, ¿no es cierto?, de Gran Bretaña finalmente, por esta posible nueva cepa. Ahí también hay bastante incertidumbre con respecto a eso. Y un poco, además del autocuidado, lo que todos ya están comentando, el tema de la famosa vacuna, cuándo llega la vacuna, qué se va a hacer con la vacuna, quiénes van a ser los primeros que se van a vacunar. Finalmente hubo un poco de claridad con respecto, ¿no es cierto?, a cuál va a ser el laboratorio, ¿no es cierto? Pfizer, BioNTech o BioNTech va a ser la vacuna que se va a utilizar, que fue, ¿no es cierto?, ya sancionada, ¿no es cierto?, y aprobada por el Instituto de Salud Pública. Pero el tema de estos criterios de la Organización Mundial de la Salud para ver quiénes se vacunan primero es algo que hay algunos temas claros, pero hay otros que todavía están como en entredicho. Un poco lo que pasaba con el comercio de qué es esencial y qué no es esencial. Acá con la vacuna pasa lo mismo. Hay algunos que están clarísimos de quiénes tienen que ser vacunados: el personal de salud, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas y algunas personas, ¿no es cierto?, adultos mayores. Pero después empiezan a entrar otros grupos que generan ya algún tipo de resquemor. Por ejemplo, el tema de los internos, de las personas privadas de libertad. Y otros que hoy día escuchaba algunas voces que decían: oye, pero espérate un rato, ¿cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a determinar cuando saquemos a estos grupos que claramente tienen que ser vacunados primero, cómo lo vamos a hacer con el resto? Porque se van a vacunar todos de una primera vez. ¿Cómo lo ves tú, Claudio, y qué has podido percibir también de las distintas noticias que han salido con esto? Porque todos están, yo creo, o un gran porcentaje, porque también hay que decirlo, hay gente que no se va a vacunar, pero un gran porcentaje quiere esta vacuna. Sí, efectivamente hay gente que no se va a vacunar y bueno, desde que el presidente anunció que la vacunación iba a ser voluntaria, hay varios que han manifestado esta tendencia. La verdad, yo soy un partidario de que hay que vacunarse. No comparto mucho los motivos para quienes no lo hagan, pero bueno, cada quien con su decisión. Y el punto es que efectivamente la Organización Mundial de la Salud está recomendando que la vacunación en los distintos estados tenga también con estos grupos prioritarios, un poco lo que tú decías: personal de salud, Fuerzas Armadas, fuerzas de orden y seguridad, que vendrían siendo carabineros en este caso. Son como los primeros grupos que se van a tocar. Después vienen obviamente la población de riesgo en función de un criterio más etario, que son los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas y ese tipo de segmentos. Y también después entran otros segmentos: personal del transporte, manufactura, la industria de alimentos, que también es súper importante que exista una medida preventiva para todas las personas que cumplen estos roles o manipulan alimentos. Lo que va a pasar en el 2021, o sea, las declaraciones que está haciendo el Ministerio de Educación hace un rato, de que vamos a tener un retorno a clases presenciales, y también se está barajando la idea de que los docentes, los asistentes de la educación, los auxiliares, también puedan ser grupos prioritarios para la vacunación, que obviamente van a estar expuestos a contacto con alumnos, con apoderados, un montón de personas. Entonces estos grupos también van a tomar un rol prioritario. De hecho, así lo manifestó también el colegio médico, el colegio de profesores, que es el gremio comprometido, que si en el fondo el ministerio está demandando que haya una vuelta a clases presenciales, tienen que ser los docentes, los asistentes de la educación también un grupo de vacunación prioritario. Yo creo que el 2021 va a estar bien movido en este sentido. El tema de las cárceles no deja de ser interesante, porque al final eso va a depender de cómo esté contenida o no contenida la pandemia en cada uno de los recintos penales. A principios de la pandemia tuvimos un brote en Santiago 1, se llevaron internos a distintos lugares. Dentro de la región metropolitana se llevaron muchos a Colina 1, Colina 2, que eran centros donde estaba un poco más controlada la pandemia, de hecho, porque también son centros que están mucho mejor preparados, no están con sobrepoblación o hacinamiento carcelario. Se enviaron internos afuera de regiones. Entonces, la verdad, vamos a tener que ir tomando criterios un poco a pulso y conforme avance esta cuestión, pero es súper importante definir cuáles van a ser esos grupos prioritarios para después ya solamente pasar a esta fase 2 de vacunación, en donde van a tener que asistir todas las otras personas a vacunarse también por una necesidad o por una demanda propia. Sí, con respecto un poco a lo que comentaba antes, también no es para alarmar a las personas que nos están viendo con respecto a esta nueva cepa en Gran Bretaña. Ya casi todos los especialistas han comentado de que
es muy probable, incluso el gobierno norteamericano también salió un poco a poner paños fríos a la situación y decir de que las vacunas que tenemos al día de hoy supuestamente harían frente a todo esto, y que si bien al parecer sería una cepa que es un poco más contagiosa, no tiene mayor porcentaje, ¿no es cierto?, de letalidad u otro. Nosotros en este programa siempre tratamos de no meternos mucho en los temas epidemiológicos, porque ni Claudio ni yo somos especialistas en el tema, así que tratamos de ver un poco el tema más económico y político. Pero también acá en Magallanes nosotros estamos acostumbrados a este tema de la cepa. En su momento también acuérdate que en Magallanes se comentó que había una nueva cepa, y por eso era la cantidad de números pero de contagiados, pero finalmente eso como que quedó ahí y no ha causado mayor impacto. Y lo que sí, hoy día nos encontramos más o menos en una meseta en que estamos entre los 60, 70, 80 hasta 90 casos, ¿no es cierto? Esperamos mantener esto para poder seguir en fase 2, pero también sabemos que entre 10 y 14 días, ¿no es cierto?, posterior a estas grandes aglomeraciones de gente, donde tendríamos que ver cuál fue el verdadero impacto. O sea, estaríamos pensando en el 10 de enero más o menos, que igual es lo que varios especialistas han comentado que podría ser ya esta segunda ola de la que se habla bastante, pero que el ministro ha salido a desmentir, que él todavía no ve una segunda ola. Claudio, con respecto a eso, ¿tú crees que estamos en una segunda ola o que efectivamente todavía falta para que esto llegue a su pic? O sea, yo creo que falta todavía, porque no tenemos los datos que a lo mejor teníamos a principios de mayo, junio, julio, donde fue como el principal pico, bueno, agosto también, donde habían, ¿te acuerdas, Juan Pablo?, sobre 6.000 casos diarios. Los decesos también eran bastante más considerables, pero siento que estamos en un momento ya donde hay que poner las alertas, donde hay que poner las preocupaciones y donde se tienen que tomar las medidas preventivas que de alguna u otra manera eviten que volvamos a entrar en una situación como la de los meses que estamos haciendo alusión. Siento que ahora el sartén está por el mango en el gobierno, específicamente en el ministro París y en el presidente de la República. Creo que es súper bueno que en la región metropolitana hayamos tenido este retroceso, porque la verdad los datos lo respaldaban. O sea, fue una decisión totalmente tomada en función de la evidencia. Y nada, yo creo que lo que cerrar las fronteras también es una muy buena decisión. Siento que hay que oficializarlo de todas maneras. O sea, entiendo que las fronteras se van a cerrar por los próximos días, no se van a recibir vuelos del Reino Unido, pero entiendo que también debería ser una medida un poquito más transversal, quizás no recibir vuelos de otros destinos, no solamente de Reino Unido, porque lo que está pasando en el Reino Unido ya está teniendo repercusiones en Estados Unidos. De hecho, está estudiando esta nueva cepa en Estados Unidos, hay casos nuevos, hay un aumento de casos, sobre todo en Nueva York, en Georgia, en Florida también hubo un aumento de casos, lo comentaba hace poco el presidente Trump y el futuro presidente Biden. Entonces, la verdad, hay que tomar mecanismos de resguardo, no solamente debería ser Reino Unido quien tenga todas estos controles, sino que en realidad todas las personas que vengan de afuera deberían tener estos controles y ya pensar seriamente en cerrar la frontera. Entiendo que el aeropuerto también está tomando varias medidas preventivas como test aleatorio, algunos PCR, el tema de la temperatura obviamente no ha dejado de tomarse desde el minuto 1 de la pandemia, y creo que si quizás profundizamos un poco en las medidas deberíamos controlarlo y no tener una situación como la de mayo, junio, julio, agosto, pero así como podemos controlarnos, esta cuestión se nos puede ir de las manos. Hablamos al principio del programa, para la gente que recién se viene conectando acá a este especial COVID-19 de la emergencia, sobre el tema de la vacuna, quiénes iban a ser los primeros que se iban a vacunar, los grupos, ¿no es cierto?, que están priorizados y todo. Pero un dato importante para la gente que nos está viendo acá en la región es de que la subsecretaria Daza ya comentó algo que también estábamos esperando, principalmente en la región de Magallanes, la región de Biobío, con respecto a que la vacunación va a comenzar con las regiones que han tenido un impacto sanitario mayor. Hoy visitamos el lugar donde están resguardadas las vacunas y toda la logística ya está coordinada. Esperamos que esta sea una decisión que se mantenga en el tiempo, porque también vamos a ver cómo se comporta el resto del país y en su momento esas vacunas que están ahí guardadas, cuál va a ser la necesidad inmediata, porque esto va cambiando día a día. Nosotros ya lo hemos comentado largo y tendido en este programa, de que habitualmente las cosas que nosotros comentábamos una semana teníamos como un 50-60% de acierto en nuestras proyecciones, pero había otras cosas que cambiaban absolutamente, como por ejemplo uno de los casos que nosotros siempre comentamos, el caso de Nueva Zelanda, el caso de Suecia, el caso de otros países europeos, que hoy día algunos también salen, como el rey de Suecia hoy día, que sale a pedir disculpas
por la situación, y el primer ministro que está ahí tambaleando, ¿no es cierto?, con esta decisión que tomó en su momento. Entonces, bastante variable este tema. Y Claudio, no sé si quieres tú comentar, te paso la palabra sobre algún caso en particular de los que siempre hablamos de Sudamérica. Quizás el caso de Brasil, o el caso argentino, o el caso peruano, que los comentamos en algún momento. ¿Y cómo has visto tú que se ha ido desarrollando esto? Por ejemplo, en esta imagen de quizás de Bolsonaro o del presidente Fernández, que parecían que en su momento tomaban muy buenas decisiones. ¿Te acuerdas al inicio de esto que mostraban números muy bajos y de repente como que se cae este castillo de naipes, como decía el ministro Mañalich, y se desnuda la verdad? ¿Qué crees tú que está pasando hoy día, por ejemplo, en América Latina, y algún caso que quieras nombrar en particular? Y particularmente esos tres ejemplos son bien heterogéneos, la verdad son contextos muy distintos, de todo tipo, contextos sociales, políticos, económicos, incluso contexto sanitario, cómo se ha manejado la pandemia. Hace meses atrás hablábamos de la buena gestión que había tenido el gobierno de Fernández en Argentina. Perú, por su parte, había partido muy bien, pero tuvo un retroceso. Y lo de Bolsonaro, bueno, responde un poco a su estilo y a su forma de hacer política y hacer gobierno, siempre irreverente, y quizás tomando decisiones no en función de la evidencia científica que pueda tener sobre la mesa, sino que más bien en función de, la verdad, no sé qué. Pero Bolsonaro es así, pues, y de hecho eso le está pasando la cuenta, porque en Brasil sí que se puede hablar de rebrotes, porque hay varios estados federales que están con datos bien paupérrimos, con situaciones muy similares a las que vimos a principios de la pandemia. De hecho ya hay varios estados que están en cuarentena, entraron a cuarentena la semana pasada. Entonces la verdad ahí hay un relato, hay una tendencia marcada de la gestión de Bolsonaro, de cómo más que nada su personalismo se impone a la cordura, y son los datos que hoy en día tienen lo que justifican que lo está haciendo súper mal. Creo que ahí no hay doble lectura, no hay mucho doble clic que hacer. Hay un relato unificado y lo está pasando mal el brasileño pobre, el brasileño medio, que no tiene dónde atenderse porque no hay una buena red de salud en Brasil. O sea, es una realidad no solamente en Brasil y Chile, sino que es una realidad a nivel latinoamericana. La asistencia de salud pública no es de las mejores, y quienes no tienen los accesos para ir a una clínica privada, la verdad se ven súper afectados por esto, o a lo mejor quienes no tienen acceso a una previsión muy buena, se ven en clínicas privadas pagando cuentas enormes. Entonces es como la historia típica de América Latina. En Argentina la verdad no tengo muchos antecedentes, sé que han estado con la situación bastante controlada, incluso mucho mejor que nosotros los últimos 2 meses, pero hay que ver cómo se comporta esto ahora, porque la verdad lo de la nueva cepa es nuevo, no sabemos cómo está comportándose también los pasos fronterizos en Argentina. Yo sé que cerraron algunos, Rigo de hecho nos comentaba la semana pasada fuera de aire que habían cerrado este aeropuerto, el Palomar, que es donde se llega principalmente gente de Uruguay, de Chile, de Perú, sobre todo los que toman vuelos low cost en Latinoamérica, y habían cerrado el otro, no Ezeiza, Aeroparque. Estaban solamente en Ezeiza recibiendo vuelos internacionales. La verdad creo que han tomado medidas mucho antes que nosotros. Sí, mira, vamos ahora a un corte comercial, pero a la vuelta quiero que conversemos un poco de esto, de lo heterogéneo. Es el mismo virus, pero es súper diversa las formas de cómo se han afrontado, y al parecer nadie hoy día tiene un librito de decir cuál es la fórmula correcta para hacerlo. Incluso los casos que veíamos que eran muy exitosos, hoy día están pidiendo muchas disculpas por cómo lo han afrontado. Así que quédese con nosotros acá en este especial COVID-19 en la emergencia. Vamos y volvemos acá en Polar Comunicaciones.